Los estados aflictivos. ¿Te has dado cuenta de cómo una sola emoción puede arruinar todo tu día? Un pensamiento, una palabra, un gesto, y de pronto ya no eres tú quien decide, sino algo que te arrastra desde dentro. A eso es a lo que llamamos estados aflictivos. No aparecen para castigarnos, ni son señal de que estemos fallando como personas. Surgen cuando la mente pierde claridad y comienza a reaccionar desde el apego, el rechazo o la confusión. En ese momento dejamos de ver la realidad tal como es y empezamos a interpretarla desde el impulso. El enojo, la ansiedad, los celos, el orgullo o la envidia no solo se sienten internamente, se expresan en nuestras palabras, en nuestras decisiones y en la forma en que tratamos a los demás. Y sin darnos cuenta, esos estados terminan creando más sufrimiento del que ya había. Comprenderlos no significa reprimirlos ni justificarlos. Significa aprender a reconocer cómo nacen, cómo se fortalecen y cómo toman control cuando no somos conscientes, porque cuando los vemos con claridad, pierden poder. Este video es una invitación a observar lo que ocurre dentro de ti antes de reaccionar, a entender que la verdadera libertad comienza cuando reconoces tus estados aflictivos y dejas de actuar desde ellos. Cuando la mente pierde el timón. Permítanme comenzar con una pregunta sencilla. ¿Alguna vez han dicho o hecho algo y segundos después se han preguntado ¿por qué reaccioné así? A muchos nos pasa, y no es porque seamos malas personas. No llegan anunciándose, llegan silenciosos. Un pensamiento aparece, una emoción se enciende y de pronto ya estamos hablando o actuando sin haberlo elegido conscientemente. Recuerdo una vez que, siendo más joven, alguien me hizo una observación aparentemente pequeña. Nada grave, pero dentro de mí algo se activó. Respondí con dureza y al ver el rostro de la otra persona, entendí que no había reaccionado desde la sabiduría, sino desde un estado aflictivo. El enojo, el deseo, la envidia o el orgullo funcionan así. No nos preguntan si pueden entrar. Cuando la mente no está atenta, toman el control. Y en ese instante dejamos de ver a la otra persona, dejamos de escucharnos a nosotros mismos. El Buda enseñaba que la mente sin observación es como un caballo sin riendas. Corre, se desboca y nos arrastra. Por eso, el primer paso no es eliminar estas emociones, sino reconocer cuándo la mente ya no está guiando, sino siendo guiada. Y la pregunta es, ¿cuántas veces al día ocurre esto sin que lo notemos? ¿Cómo nacen los estados aflictivos? Ahora bien, quizá alguien se pregunte, ¿pero por qué surgen estos estados? ¿De dónde vienen? No aparecen de la nada. Siempre hay una causa, aunque a veces sea muy sutil. El Buda explicaba que todo comienza con la forma en que percibimos la experiencia. Vemos algo, escuchamos algo, recordamos algo y la mente inmediatamente interpreta. Si lo que aparece nos agrada, surge el apego. Si no nos gusta, aparece el rechazo. Y cuando no entendemos lo que ocurre, nace la confusión. Permítanme usar un ejemplo sencillo. Alguien dice una palabra que no nos gusta. La palabra dura apenas un segundo, pero lo que hacemos con ella puede durar horas o días. La repetimos internamente, la cargamos de significado, la convertimos en una historia, y en ese proceso, el estado aflictivo ya está completamente formado. Recuerdo que una vez pensé que alguien me había faltado al respecto. Pasé todo el día molesto, construyendo argumentos en mi mente. Al final descubrí que había entendido mal la situación. El enojo no venía de la realidad, venía de mi interpretación.
Esto es importante. No sufrimos tanto por lo que ocurre, sino por lo que creemos que ocurre. Cuando no observamos este proceso, los estados aflictivos se vuelven habituales, casi automáticos. Por eso, la práctica comienza aquí. Observar cómo una simple percepción puede convertirse en una emoción que nos gobierna. El enojo, el fuego que quema primero por dentro. Quisiera detenerme un momento en uno de los estados aflictivos más comunes, el enojo. ¿Quién de aquí no lo ha sentido alguna vez? Basta una mirada, una palabra, una situación inesperada, y el fuego aparece. El enojo suele darnos la sensación de fuerza, incluso de claridad. Creemos que nos protege, que nos da razón. Pero el Buda enseñaba algo muy distinto. El enojo es como sostener una brasa encendida con la intención de lanzarla a otro. El primero que se quema es uno mismo. Cuando el enojo surge, la mente se estrecha, dejamos de escuchar, dejamos de comprender. Todo se reduce a ganar, a defendernos, a imponer. Y en ese estado, ¿realmente estamos viendo la situación con sabiduría? Recuerdo haber pensado en algún momento de mi vida que tenía todo el derecho de estar enojado, y tal vez lo tenía, pero también tuve que reconocer que ese enojo me estaba robando la paz mucho antes de afectar a alguien más. El enojo no aparece solo. Siempre viene acompañado de una historia que la mente repite. Cuando aprendemos a observar ese fuego sin alimentarlo, empieza a perder fuerza. No desaparece de inmediato, pero ya no nos domina. Y entonces surge una pregunta importante. ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar, nos permitiéramos observar el enojo cuando aparece? El deseo y el apego que nunca se sacian. Otro estado aflictivo muy poderoso es el deseo desmedido, ese impulso constante de querer más reconocimiento, más seguridad, más control. A simple vista no parece algo negativo, pero cuando gobierna la mente se vuelve una fuente constante de insatisfacción. El Buda comparaba este deseo como beber agua salada. Cuanto más se bebe, más sed aparece. Y muchos vivimos así, persiguiendo algo que creemos que nos dará tranquilidad, solo para descubrir que nunca es suficiente. Permítanme preguntarles algo. ¿Cuántas veces han alcanzado algo que deseaban y poco después ya estaban deseando otra cosa? El problema no es desear, sino confundir el deseo con la felicidad. Cuando creemos que nuestra paz depende de obtener algo, quedamos atrapados. Si lo conseguimos, tememos perderlo. Si no lo conseguimos, sufrimos por no tenerlo. He visto esto muchas veces, incluso en mí mismo. Pensar, cuando esto cambie, estaré mejor. Y cuando cambia, la mente ya está apuntando a otra cosa. Cuando observamos el deseo con atención, descubrimos que no tiene fondo, y esa comprensión, lejos de ser triste, es liberadora, porque entonces empezamos a buscar la estabilidad no en lo que cambia, sino en la forma en que nos relacionamos con ello. El apego, cuando el deseo se disfraza de amor. Permítanme preguntarles algo. ¿Cuántas veces han dicho, esto lo necesito para ser feliz? El apego nace justo ahí, en esa idea silenciosa de que sin algo o sin alguien, la vida pierde sentido. Buda contaba que el apego no es amar, sino aferrarse. Amar es permitir que las cosas existan, apegarse es exigir que no cambien. Y la vida, como todos sabemos, cambia incluso cuando no estamos listos.
Yo mismo, siendo joven, creía que ciertos logros me darían paz permanente. Cuando los conseguí, la paz duró poco y el miedo a perderlos apareció de inmediato. El apego es un estado aflictivo porque promete seguridad, pero entrega ansiedad. Nos hace vigilar, controlar, comparar. Nos roba el presente mientras intentamos asegurar el futuro. ¿No les ha pasado que, aun teniendo algo valioso, no logran disfrutarlo por temor a perderlo? Buda decía que el problema no es desear, sino confundir el deseo con identidad. Cuando creemos que soy lo que tengo o valgo por lo que retengo, comenzamos a sufrir. El apego aprieta como una mano cerrada. La libertad, en cambio, se parece más a una mano abierta. No se trata de renunciar a todo, sino de aprender a soltar por dentro, porque cuando soltamos, no perdemos, descansamos, y desde ese descanso, curiosamente, empezamos a amar mejor. La aversión, el rechazo que también encadena. La aversión no siempre grita. A veces se presenta como cansancio, como juicio silencioso o como ese «ya no quiero sentir esto». Es el impulso de empujar la experiencia lejos, de cerrar el corazón cuando algo duele. Y sin darnos cuenta, terminamos atados precisamente a aquello que rechazamos. Buda enseñaba que lo que resistimos persiste. He visto esto muchas veces, incluso en mi propia vida. Cuando algo me incomodaba, creía que huir era fortaleza. Con el tiempo entendí que huir solo le daba más poder a lo que temía. La aversión no elimina el sufrimiento, lo esconde y desde ahí crece. Piensen en la rabia contenida, en el resentimiento guardado durante años. No solo duele el recuerdo, duele el rechazo constante a lo que fue. La mente repite la escena una y otra vez, no para sanar, sino para justificar la distancia. Así el corazón se endurece creyendo que se protege. Buda comparaba la aversión como sostener una brasa encendida con la intención de lanzarla a otro. Mientras esperamos el momento, quien se quema somos nosotros. El rechazo constante nos tensa, nos vuelve reactivos, nos roba la calma interior. La práctica no consiste en aceptar lo injusto, sino en dejar de pelear con la experiencia interna. Cuando dejamos de empujar, algo se suaviza. La aversión se transforma en comprensión y la comprensión abre un espacio donde el sufrimiento ya no gobierna. Ahí comienza una libertad más silenciosa, pero mucho más real. La ignorancia, cuando creemos ver y no vemos. Hay un tipo de sufrimiento que no grita, no se nota de inmediato, es silencioso. Es ese malestar que aparece incluso cuando todo parece estar bien. Buda señalaba que muchas veces no sufrimos por lo que sucede afuera, sino por no comprender lo que sucede dentro. Recuerdo una ocasión en la que pensé, ya entendí esta situación, ya no debería doler. Y sin embargo, ahí estaba otra vez la inquietud, la incomodidad, la tensión en el pecho. No era el problema lo que seguía vivo, era mi forma de mirarlo. Ahí comprendí algo simple y profundo. Creer que entendemos no siempre significa ver con claridad. La ignorancia no es falta de estudio ni de cultura, es confundir nuestras ideas con la realidad. Es pensar que lo que sentimos es exactamente lo que es. Buda lo decía con mucha suavidad. Vemos el mundo a través de un velo y luego discutimos con la vida porque no coincide con ese velo. Cuando creemos que las cosas deberían ser distintas, cuando exigimos que las personas encajen en nuestras expectativas, el corazón se endurece y desde ahí cualquier pequeño cambio se vuelve una amenaza.
no porque sea grave, sino porque no lo entendemos. La práctica empieza cuando dejamos de pelear con lo que no comprendemos y comenzamos a observar, no para juzgar, no para corregir, sino para ver. Y en ese acto humilde, casi imperceptible, la ignorancia empieza a disolverse, no con ruido, sino con claridad. Cuando el malestar se vuelve maestro. Hay momentos en la vida en los que uno quisiera arrancar de raíz lo que duele. Nadie quiere sentirse confundido, enojado o triste. Sin embargo, Buda enseñaba algo que al principio cuesta aceptar. Aquello que más incomoda también puede enseñarnos si sabemos mirar de otra manera. Pienso en cuántas veces he querido quitarme un estado aflictivo como quien se quita una piedra del zapato. Pero con el tiempo, comprendí que algunos no se van empujándolos, sino escuchándolos. Porque cada uno trae un mensaje, aunque no siempre nos guste su tono. El enojo, por ejemplo, suele aparecer cuando sentimos que algo importante está siendo amenazado. El apego surge cuando creemos que perderemos lo que nos da seguridad. La confusión llega cuando la vida ya cambió, pero nuestra mente sigue aferrada a lo que fue. ¿No es curioso cómo el sufrimiento insiste hasta que aprendemos lo que viene a mostrar? Buda no invitaba a rechazar estas experiencias, sino a conocerlas profundamente. Cuando dejamos de huir del malestar y empezamos a observarlo con atención, algo se transforma. Ya no somos solo la emoción, somos la conciencia que la está mirando. Y en ese espacio, pequeño pero real, aparece la sabiduría, no como una idea elevada, sino como una comprensión íntima. Esto también pasa, esto también puede enseñarme, esto no soy yo, solo está ocurriendo en mí. Sembrar claridad en medio del caos. A veces creemos que para vivir en paz necesitamos que todo afuera esté en orden, que las personas cambien, que las circunstancias mejoren, que la vida sea un poco más justa. Pero Buda señalaba algo muy distinto. El verdadero trabajo comienza dentro, incluso y sobre todo, cuando afuera hay caos. Recuerdo una ocasión en la que atravesaba un periodo de mucha inquietud. Nada grave, aparentemente. Todo seguía igual, pero por dentro había ruido. Fue ahí donde entendí que los estados aflictivos no siempre nacen de grandes tragedias, sino de pequeñas resistencias cotidianas. Querer que el día sea distinto, que alguien actúe de otra manera, que el pasado no haya sido como fue. La práctica, decía Buda, no consiste en eliminar de golpe esas reacciones, sino en cultivar estados que las debilitan. La atención consciente, por ejemplo, es como encender una lámpara en una habitación oscura. No pelea con la oscuridad, simplemente la disuelve. La paciencia hace lo mismo con la agitación. La comprensión suaviza la dureza del juicio, y la compasión, hacia uno mismo primero, afloja esa exigencia interna que tanto sufrimiento genera. Tal vez la pregunta no sea cómo dejar de sentirnos así, sino qué estamos regando cada día con nuestra atención, porque aquello que alimentamos crece, y aquello que miramos con claridad poco a poco pierde su poder. Libertad no es no sentir, es no quedar atrapados. Con el tiempo, uno descubre algo muy liberador. No vinimos a esta vida a dejar de sentir, vinimos a aprender a no quedar atrapados en lo que sentimos. Los estados aflictivos no son errores del camino, son parte del camino. El problema comienza cuando los tomamos como verdades absolutas.
Buda comparaba la mente como un cielo abierto. Las emociones son nubes, algunas ligeras, otras densas, otras tormentosas, pero ninguna es el cielo. Cuando olvidamos esto, una emoción pasajera se convierte en identidad. Soy enojado, soy ansioso, así soy yo. Y ahí es donde el sufrimiento se vuelve crónico. En mi propia experiencia, he visto cómo el simple acto de observar un estado aflictivo, sin justificarlo ni rechazarlo, le quita fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de mandar. Y eso ya es libertad. La práctica diaria no busca crear una mente perfecta, sino una mente honesta y despierta. Una mente que reconoce: esto es enojo, esto es miedo, esto es apego, y sigue respirando. Cuando dejamos de pelearnos con lo que sentimos, algo profundo se acomoda por dentro. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque ya no vivimos esclavos de cada emoción que aparece. Y ese, decía Buda, es el inicio de una libertad real, silenciosa y duradera. Volver a casa. A lo largo de esta charla, hemos visto que los estados aflictivos no son enemigos que debamos vencer, sino mensajes que piden ser escuchados con más conciencia. Cuando dejamos de huir del enojo, del miedo o del apego, algo se transforma. La mente deja de endurecerse y el corazón comienza a suavizarse. Buda no enseñó un camino para escapar de la vida, sino una forma de habitarla con mayor claridad. Cada emoción difícil puede convertirse en una puerta hacia el entendimiento si aprendemos a mirarla sin juicio y sin prisa. No se trata de cambiar quién eres, sino de recordar que eres mucho más amplio que cualquier estado pasajero. Tal vez hoy no puedas resolver todo, y está bien. Basta con dar un pequeño paso, observarte un poco más, reaccionar un poco menos, respirar antes de responder. Ahí comienza el verdadero trabajo interior. Si este mensaje resonó contigo, tómate un momento para reflexionar, para compartirlo con alguien que lo necesite y para seguir caminando con nosotros en este espacio de calma y sabiduría. Porque cada vez que eliges conciencia, estás sembrando paz, no solo en ti, sino también en el mundo.